Últimas palabras. La impronta del libro Menú de Aníbal y Sando Alvarado es no tanto la de un libro que va a contarnos cuáles son nuestros alimentos. Está claro que eso también forma parte del contenido de la obra, sino que más bien quiere el autor referir cómo en eso que llamamos comida venezolana están sumándose una serie de tradiciones culinarias que no son solo venezolanas. Es decir, no se trata aquí de marcar lo que es foráneo y de despreciarlo como tal, sino al contrario, de entender que lo que constituye la comida venezolana de ese tiempo y de siempre, pudiéramos decir, es un conjunto armónico, inteligentemente logrado, de lo que nos es propio, nuestros alimentos comunes y corrientes, junto a preparaciones, materias primas y simplemente modos que nos han venido de afuera y que hoy constituyen un enorme menú de opciones por las que el venezolano de todos los días pasa a su antojo de acuerdo a sus predilecciones circunstanciales y el autor dedica, por lo tanto, capítulos magníficos a la comida italiana, a la cocina francesa, a la cocina española, está claro, a la comida norteamericana y así a otras variedades culinarias que quizá nos pudieran parecer hoy que son asunto de última hora y que en realidad ya estaban instaladas en la forma común en que en la Venezuela, al menos de mediados del siglo XX, podían tener cabida en la alimentación del venezolano. Pero yo no quisiera que perdiéramos de vista que el objetivo central del libro no es solo ese, no es solo decirnos que tenemos ese menú de opciones, sino que el autor, de manera muy sobria, pero por otra parte muy enfática, va insistiendo en las carencias de nuestra economía, en las carencias de nuestra forma de comprender nuestra vida en vinculación con la alimentación. Economía y alimentación son aquí, y siempre claro, dos entidades que están estrechamente relacionadas. El objetivo del trabajo no quisiera que se entendiera solamente contar cómo era nuestra alimentación a mediados del siglo XX, sino que al mismo tiempo está marcando muy agudamente la relación entre economía y alimentación. Es decir, y cómo esa relación tiene que ver con la productividad, con la escasez y más aún tiene que ver con un modo de comprender la vida. Y eso es lo que este libro está insinuándonos constantemente. Cómo entendía la vida el venezolano a mediados del siglo XX, que en cierta medida es muy similar a como hoy la entendemos, y valdrían esos conceptos también para entendernos hoy en esa misma situación, en donde la constitución social del país, la predilección por lo de afuera y la execración de lo local, o al revés, la exaltación de lo local de manera irracional y la execración de lo de afuera también de manera irreflexiva, hacían mella en un menú de opciones, de escogencias para comprender qué éramos como sociedad a mediados del siglo XX y qué somos quizá como sociedad hoy en día. Este es un libro que encubre una nociones muy agudas, muy determinantes de nuestro retrato como país, bajo esa aparente, hasta jocosa descripción de ese simpático relato de qué nos gusta y qué no nos gusta, qué conseguimos y qué echamos de menos. Por ello, el que lea este libro verá cómo el autor dedica más de una mención a entender nuestro modo facilista de comprender la vida. Hay críticas muy duras
a los juegos de azar, curiosamente que en apariencia no tienen nada que ver con esto que está contando. Aquí el autor dedica páginas al 5 y 6, a los juegos de las carreras de caballos, a la lotería y a todas aquellas formas de las sociedades modernas y también la nuestra de creer que por esa vía alcanzamos las cosas, que por esa vía llegamos a ser prósperos y a ser grandes. Al contrario, el autor quiere retomar, quiere que retomemos, quiere insinuarnos que retomemos agudamente el camino de una nación más acorde con su propia realidad y que crece y se desarrolla coherentemente y no por la vía de esa magia del azar que nos puede llevar a la gloria o al fracaso en un instante. Este libro está, como es natural pensarlo, muy atravesado por el tema de la lengua, por muchas razones. Primero, porque Aníbal Lisandro Alvarado tenía una gran vocación hacia el estudio del lenguaje, hijo de quien era del más importante lexicógrafo venezolano que hemos tenido, que es Lisandro Alvarado. Pero no solamente por eso, no solamente por ese gusto y ese aprendizaje de la lengua que había tenido desde sus años muy iniciales don Aníbal Lisandro, sino porque considera que el estudio de las palabras que nos sirven para definir, llamar, retratar nuestras cosas, es absolutamente crucial y determinante. Y como también el lenguaje está siempre pintando, retratando y reflejando los triunfos y caídas de los hombres, los ascensos y degradaciones de las sociedades. Es por ello que este libro Menú no puede entenderse sin su contraparte, que es Vernaculismos, que se edita, como dije anteriormente, en esta única edición, el año 53, como si fueran la parte 1 y la parte 2 de una sola obra, cuando en realidad son dos libros separados que han sido juntados gracias a la pericia del propio autor. Es más, llega a declarar don Aníbal que a él se le habían perdido los originales del libro Menú y que él vuelve a reescribirlo, vuelve a reconstruirlo. Esto, que es anecdótico, no sabemos si fue realmente así o no, pero en todo caso habla de la certeza que tenía don Aníbal Lisandro por estas ideas y que era capaz de volverlas a escribir casi de memoria una y otra vez. Debo también señalar cómo el lenguaje en que está escrito este libro es quizá ese español de Venezuela en pureza, ese español de Venezuela que es al mismo tiempo sencillo y exacto, que usa las palabras como deben usarse, sin ningún tipo de empalagamiento, sin ningún tipo de lenguaje ajeno a lo puramente comunicativo, ese español venezolano que usa venezolanismos cuando debe usarlo y usa palabras cultas cuando también debe usarla, pero en uno u otro caso nunca para querer ni resaltar lo venezolano por encima de lo general o al revés. Ese es un elemento que notamos a simple vista cuando nos acercamos a este libro, porque, y eso que estoy comentando no es un asunto puramente formal, todo lo contrario, quiere darnos una pista de cómo debemos también entendernos como individuos implicados en un tiempo específico, es decir, nuestra pulcritud, nuestra sencillez, nuestra exactitud habla de un modo de comprendernos como venezolanos. Este libro se escribe cuando estaba muy sobre el tapete la idea del pitillanquismo, es decir, del énfasis hacia lo norteamericano y del repudio hacia lo norteamericano. Este es un libro casi gemelo a otro que compone Mario Briceño Iragorri, que titula Alegría de la Tierra, para destacar en el caso del doctor Briceño Iragorri cómo teníamos aquí toda una fuente y una enorme diversidad de grandes productos y que no nos hacía falta nada de lo de afuera.
de alguna manera el libro Menú de Aníbal Lizando Alvarado se entronca dentro de esta tradición de subrayar lo propio, pero creo que aporta una nota interesante, que es la de subrayar lo propio sin despreciar lo que nos viene de afuera. Y quizá esa pudiera ser una primera conclusión sobre este libro. Es un libro que dice, la comida del venezolano es siempre un menú de opciones, porque el venezolano siempre es un menú de opciones, porque la sociedad venezolana, su cultura, su gente, es siempre un menú de alternativas y nunca una única sola vía para comprendernos. Últimas palabras.